Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. No me siento ofendido, me siento muy tranquilo, dijo el presidente Gabriel Boric en su llegada a Francia, luego que su par brasileño, usted habrá leído, escuchado las declaraciones, Lula da Silva, atribuyera a la inexperiencia y a la ansiedad del presidente Boric el enfático llamado que hizo el martes en la cumbre de la Unión Europea y la CELAC, ¿no? Esto cuando dijo que los países latinoamericanos deberían condenar sin matices la invasión de Rusia a Ucrania. Inmediatamente todos pensamos en Lula, porque es Lula el que ha zigzagueado. Lula fue el que apoyó a Rusia, Lula fue después que consiguió enviar un embajador a Ucrania. No ha demostrado una posición clara. Y el presidente Boric se ha jugado en este particular capítulo, bueno, en otros también, pero en este, claramente con Ucrania, a favor de Ucrania, el país que ha sido o ha recibido la invasión de Rusia en esta guerra que ya se ha alargado un tiempo. Entonces, claro, inmediatamente uno pensó, ¿le estará hablando a Lula el presidente Boric? Porque además Lula es un presidente, como dicen en el campo, es un zorro correteado, un viejo de la política, ha sido presidente 2 veces de su país, el país más grande de América, es decir, no es cualquier player. Entonces, claro, en esa jugada un poco ambigua de Lula, frente al caso Putin y Ucrania, Gabriel Boric fue muy duro. No lo nombra él, pero todos pensamos que era él. Y aparentemente era, porque Lula le responde. Le dice, yo también tuve apuro. Bueno, en fin. El mandatario dijo el chileno, que la relación con el presidente de Brasil es de respeto, incluso de cariño, dijo. Pero que lo importante en la materia a la cual estamos haciéndonos cargo es defender el derecho internacional a toda costa. Con el líder del Partido de los Trabajadores, Lula, dijo el presidente Boric, somos de la misma familia política. Hoy día podemos tener matices, son diferencias claras, ¿no?, en torno a esto, pero la posición de Chile es una posición de principio respecto a la importancia de la defensa de los derechos del derecho internacional. Remarcó esto Gabriel Boric ante la prensa que cubre su gira europea. Hace mucho rato el presidente Boric ha encontrado allí, en esa distinción en materia de derechos humanos, de derecho internacional, sin importar quién los viola, y criticándolos o defendiéndolos, quienes son respetuosos de estos, ha encontrado ahí un espacio político de generar un carácter, una personalidad política que es muy interesante porque se le mira de todas partes. Lo pueden criticar de izquierda. Mire usted Maduro. ¿Usted cree que a Maduro le caen muy bien las críticas cuando vienen del presidente Boric? No, no le caen bien. Cuando se trata de un presidente de derecha, tampoco tiene mayores problemas el presidente Boric. Es decir, establece un principio, y eso para un liderazgo político, sobre todo un político joven, es muy interesante porque es una personalidad que empieza a ser reconocida por esto. De hecho, ha habido crónicas al respecto en varias partes donde dicen, este es el presidente, pero no era de izquierda, está criticando a Ortega. ¿Y qué tiene que ver? No está criticando lo que sea de izquierda o derecha, está criticando porque es un dictador, porque mata, porque tortura. Y criticaba a uno que era de derecha y aquí en Chile, ¿y qué tiene que ver? Mataba y torturaba. Ese es el punto. Y ahí hay un carácter político de un liderazgo que en muchas cosas lo critica, pero en esto genera muchísima atención. Vamos a la mesa de conversación. Y nos acompaña ya nuestro invitado. Hoy nos sentamos en vez de estar de pie en este estudio porque nuestro invitado está lesionado, es médico, pero está lesionado, así que sabe tratarse. Pidió silla, yo también pedí silla, para no ser menos. Senador Juan Luis Castro, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, gracias por venir. Feliz cumpleaños, ¿eh? Fue ayer. Ya después. ya entramos en el otro año ya y sí. Muchas gracias, doctor Castro. ¿Qué le parece a usted esto del presidente y Lula? No un encontrón, pero matices, dice el presidente Boric. Yo creo que Lula fue impertinente. A ver. Porque un presidente que llega a una descalificación que suena más bien a una vuelta de mano de cuando el presidente Boric lo criticó, cuando dijo Lula meses atrás, cuando estuvo el presidente allá en Brasil, y Lula hizo una gran defensa de Venezuela, y el presidente Boric dijo, no, aquí no hay una caricatura, no es un invento, hay problemas de violación de derechos humanos en Venezuela, hay problemas de democracia, de libertades. A mí me huele que lo que hizo Lula, que se excedió, francamente, en todos los parámetros diplomáticos, puede pensarlo, pero otra cosa es que diga. Es ansioso, tiene experiencia, puede pensarlo. Pero yo creo que traspasó los límites de la diplomacia normal. ¿Siente que le faltó el respeto al presidente Boric? Un poco, sí. Yo creo que estuvo de más. ¿Y la respuesta del presidente Boric?
Estuvo a la altura, estuvo por sobre, no quiso enganchar con esto. Puede haberse sentido el presidente irritado, no me cabe duda. ¿Incomoda en un sector de la izquierda que el presidente Boric no haga distingos de procedencia política cuando se trata de apuntar los derechos humanos como algo inconversable, innegociable, inaceptable? Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos una diferencia con el mundo comunista, para ser bien sincero. Porque el mundo comunista en Chile dice y defiende que Cuba, que Venezuela, que otros países de la ex Unión Soviética, la Europa del Este, están bien, están dentro de los parámetros que se consideran democráticos. Nosotros creemos que no, hace mucho tiempo. El presidente Boric ha sido enfático en esto. Entonces, puede ser impopular para él, pero yo creo que hoy día no hay una sola izquierda. Hoy día hay diversas izquierdas, como en el mundo existen, que tenemos miradas diferentes respecto al rol de la democracia, a la valoración de la democracia. Y creo que en ese sentido Lula está en una posición muy pro Venezuela y pro cubana. Sí, Juan Luis Castro pone un tema que es interesante, que me voy a ir, y en este contexto uno tiene la licencia de hacerlo, ir a los 50 años, Sí. viajar 50 años para atrás. Sí. Alguien dirá, pero como tanto. Bueno, es que en este momento se puede, porque es un tema de una época, se puede debatir. Y de los libros que están saliendo, que uno va leyendo, usted dice, hoy no hay una sola izquierda. Hace 50 años tampoco había una sola izquierda. Si uno lee las crónicas del momento, había dos izquierdas que apoyaban o que estaban en el gobierno de la Unidad Popular. Y había una izquierda que era más templada y más tranquila y una izquierda que era más rebelde y más pasada para la punta. Y según las crónicas, usted pertenece a ese partido, parece ser que su partido era el más pasado para la punta y el que empujó al presidente Allende a condiciones mucho más insostenibles. La izquierda más pro-cubana, más revolucionaria en tiempos de Salvador Allende, más proclive a la vía armada. La vía armada, claro. Era el Partido Socialista. La más revolucionaria, claro. Y el MAPU. En cambio, el Partido Comunista, el MAPU Obrero Campesino, eran partidos que con la lealtad a Salvador Allende creían en la vía pacífica para llegar al poder. Claro. O sea, respetaban las reglas de la democracia. Entonces, es paradójico, francamente, porque en la época de los 70 el Partido Comunista apostaba no a un proceso revolucionario inmediato para llegar al socialismo, sino apostaba a las vías democráticas. Hoy día, sin embargo... O llegar por las vías institucionales. Exacto. O por las vías de la revolución. Exacto, pero respetando la democracia. Hoy día, y bueno, eso tiene que ver con la dictadura también. Recordemos que a mitad de los 80 el Partido Comunista giró hacia la vía más radical, ¿verdad? Frente Patriótico. Entonces, claro, hoy día vivimos un resabio de eso, porque los experimentos de la Europa del Este que quedan todavía en el mundo, que son pocos, sin embargo, son reivindicados por ellos, no por nosotros. Y en ese sentido, el presidente Boric, que siempre ha tenido una admiración por el Partido Socialista, no siendo él del Partido Socialista, pero muy estudioso del Partido Socialista. Y de Salvador Allende, en particular, en esta época. Entonces, no ha sido fácil para él, pero ha sido valiente. Ese es un punto muy importante. ¿Hay espacio para debatir lo que ocurrió antes del 11 de septiembre? Sí. Porque cada persona que se atreve a decirlo le ha costado caro. Mire, Patricio Fernández. No, ¿Hay espacio? ¿Y dentro del partido lo discuten? Sí, mucho. O sea, el Partido Socialista desde el 74 hizo una reflexión autocrítica de lo que fue la experiencia de la Unidad Popular. Pero yo creo que hoy día, más que nunca, tenemos el deber de decir el contexto político. Hay gente que dice, no, solo digamos nunca más un golpe de Estado. Ok, pero no expliquemos las causas. No, hay que explicarlo todo. O sea, aquí no hay nada que avergonzarse. ¿No lo van a acusar de negacionista? No. Yo creo que el contexto en que se dio el fenómeno de la Unidad Popular es un contexto histórico muy determinado, donde no pudimos tener una mayoría social y política. Recordemos que Salvador Allende ganó con el 36% aproximadamente. Era otro sistema presidencial, era otro escenario. No había segunda vuelta. Estábamos en el conflicto este-oeste, ¿verdad?, del mundo. Entonces, no era lo mismo, no era igual. Sin embargo, yo creo que la reflexión del socialismo renovado, del socialismo moderno, hace reflexionar que la revalorización de la democracia, la forma en que hoy día llegamos finalmente a un escenario de libertades, no es indiferente. Voy a volver como a la antigua con los cassettes. Voy a adelantar y voy a volver al tiempo presente. Siempre ha habido dos izquierdas, entonces, que se han comportado de distintas maneras, según usted mismo narra, desde el Partido Socialista. ¿Por qué cuesta tanto convivir, tanto en la de la Unidad Popular como ahora, con diferencias clarísimas, pero igual cuesta convivir?
Ustedes, en cambio, han tenido convivencias con adversarios como la Democracia Cristiana en la Concertación por 30 años y les costó menos convivir aparentemente que con los comunistas hoy día, o con el Frente Amplio hoy día, ¿o no? Fue difícil. O sea, ¿La Concertación fue la difícil? Democracia Cristiana, recordemos, desde el punto de vista de la izquierda chilena, la Unidad Popular, fue un partido que al final de los tiempos de Salvador Allende estuvo más bien cercano a la derecha, salvo un grupo, el grupo de los 13, ¿no es cierto?, que reivindicó la democracia y condenó el golpe de Estado a los pocos días. Sin embargo, no fue sencillo, pasaron 17 años, hasta que logramos una coexistencia con la Democracia Cristiana. Sí. No es sencillo ni fácil esto. Sin embargo, yo creo Pero que... se consiguió. Y, Sí. y con palabras del propio presidente Boric, fueron 30 años muy virtuosos. Sí, exactamente. Sin embargo, yo creo que tenemos resabios en el mundo de hoy de decir, mire, la unidad entre el centro y la izquierda no ayuda, no colabora, que es un error. Yo creo que la unidad del centro y la izquierda en tiempos de la Concertación, la nueva mayoría, fue virtuosa. Hoy tenemos un tiempo en el cual la izquierda moderna necesita refrescarse, pero tampoco renegarse. No puede la izquierda decir todo lo que hicimos para atrás con el centro político fue un error, porque no fue así. El progreso, el crecimiento, todo lo que implicó esto en Chile ayudó. Hoy, en ese sentido, el presidente tiene una visión de futuro, pero de pronto lo siento un poquito aislado de sus propios ¿Al presidente cercanos. Sí, sí, porque A ver, me ¿a qué parece se a mí que refiere? el mundo comunista de pronto, lo que pasó con Patricio Fernández, es un ejemplo. O sea, alguien que, ¿quién va a decir que Fernández ha renegado alguna vez del golpe de Estado o ha sido revisionista de eso? Nunca. Sin embargo, hubo una cierta obsesión de ir contra él, de sacarlo de la escena, de colocar la mirada hacia atrás más que hacia el futuro, que es lo que hoy día Y pide un Chile. presidente que está en una coalición tensionada frente a un tema histórico como este y de futuro también, ¿cómo se le apaña? ¿Cómo se le arropa a un presidente que tiene que ser jefe de coalición de alguna manera? ¿Ustedes sienten que tienen esa responsabilidad? Sí, sí, porque el Partido Socialista llegó como invitado al actual gobierno y hemos tenido un rol cada vez más protagónico. Y en ese sentido yo creo que tenemos una enorme responsabilidad de lograr que el éxito del gobierno esté asociado a los cambios que se prometieron, pero al mismo tiempo con sensatez. No con una nostalgia simplemente reivindicacionista, sino con capacidad para articular mayorías nuevas que no se han dado. Porque en el mundo hoy día los electores tienen posiciones volátiles, diferentes. La gente puede apostar, y miremos Brasil, miremos Estados Unidos, muchos países donde los electorados van variando. En Chile, lo que fue el estallido social no se refleja hoy. Hoy día hay un momento político, un clima político que más bien tiende a posturas más conservadoras, a posturas legítimas, que buscan más la seguridad que los cambios radicales o profundos. Y preguntado así bien en directo, Juan Luis Castro, ¿cómo ven hacia adelante el futuro de esta coalición gobernante? Yo creo que hay que hacer un cambio en la hoja de ruta, claramente. Es decir, siendo minoría, que lo somos hoy en el Congreso, socialmente, miremos el plebiscito de salida, miremos Sí, la el elección 7 de de los mayo, consejeros. o sea, no vamos a construir una victoria por sucesivas derrotas. Tenemos que generar condiciones para que haya éxito en determinados procesos y propósitos que podamos lograr en el actual gobierno. ¿Y qué hay que ponerle a esa hoja de ruta? Como cuando uno en Waze le pone una dirección para poder ir hacia allá. Yo creo que tenemos ¿Qué hay que ponerle al buscador? yo creo que hay que buscar una nueva constitución, siendo minoría, ¿Sí? que permita aprobar un proceso que ojalá no tenga restricciones tan dramáticas como algunos quieren colocar y que permita tener una nueva constitución. Me parece que hay que destrabar la reforma de pensiones, claramente, que es un compromiso que está estancado y que requiere que la derecha también haga un esfuerzo sincero. Y me parece que hay que hacer una reforma de la salud. No una reforma costosa y cara, pero una reforma que permita que esta desigualdad profunda que tiene Chile pueda ver un futuro mejor. Por último, Juan Luis Castro, como presidente todavía de la Comisión de Salud, Sí. ¿cierto? Como presidente de la Comisión de Salud del Senado, dejamos de hablar, porque en Chile parece que cuesta, nos parece que es demasiado chico el sillón, no caben dos temas. Hablamos de ISAPRE hasta que nos hicimos expertos en ISAPRE. Vino el tema, después vino... Lo tapó. Después vino otro tema que lo tapó y vienen sucesivos temas y viene Democracia Viva y después viene, en fin, los viajes. Las ISAPRES caían de un día para otro, estaban a punto, estaban al borde. ¿Qué pasa? Porque siguen, creo que ayer en el Senado hubo una reunión con la ministra, con las ISAPRES.
con la superintendencia. ¿En qué va eso? Por suerte que no hay tanto ruido, pero la cosa va bien. Ayuda, va Porque hay bien. un comité técnico donde se está sincerando la situación financiera de hoy y del futuro, asegurando reglas que vengan, que den sustentabilidad al sistema, que se cumpla el fallo. El fallo empieza a regir en noviembre. O sea, yo veo con un moderado optimismo que podemos construir un acuerdo razonable que haga justicia con los afiliados, pero que además dé sustentabilidad al sistema. ¿Y cómo se le da sustentabilidad si las tres patas de los precios están fijas? Bueno, eso es parte del debate. Es parte de la discusión interna que estamos teniendo, pero yo creo que... ¿Los planes no se pueden mover? No, pero pueden haber reglas futuras, que esta ley corta es la que va a definir. ¿Puede ser, por ejemplo, los precios base? Puede ser los precios base. O sea, permitir a la ISAPRES que modifique los precios base para tener solvencia económica. Puede ser, porque, mira, aquí tenemos ISAPRES que algunas están integradas verticalmente con clínicas, otras no, otras son de capital extranjero, otras nacionales. O sea, hay que buscar una fórmula a la chilena para nuestro país que permita que la gente se sienta de verdad, que tenga justicia en cuanto a sus condiciones de precio, pero al mismo tiempo que el sistema tenga sustentabilidad. Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud del Senado, miembro del Partido Socialista, gracias por estar aquí esta noche. Encantado, Matías. Que esté muy bien. Hasta pronto. Y protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima. Contrátelos en tepillé.cl. Y a propósito de la reforma a las pensiones, pero también de la Comisión de Desinformación, hoy día hubo una decisión muy importante en el Senado a la vuelta de este corte con la senadora Jimena Rincón. Espérenos. Ya estamos de vuelta en vía pública y como lo habíamos señalado, presentamos ya, habíamos anunciado a la senadora Jimena Rincón. Senadora, buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Senadora de Demócratas, tengo que decir. Senadora demócrata, sí, hay que presentarlos con partidos porque hay cierta liquidez, entonces hay que presentar en partidos. La invitación fue a conversar de reforma a las pensiones, pero antes, dada la necesaria urgencia de las noticias que ocurren, hay que señalar que el Senado aprobó un proyecto que busca declarar inconstitucional la Comisión contra la Desinformación. Y usted es una de las que empujó este proyecto de acuerdo que se aprobó en el Senado. ¿Cómo consiguieron los votos? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la preocupación que hay detrás de este decreto número 12 del Ministerio de Ciencias? Bueno, es un proyecto de acuerdo, efectivamente, que busca que el presidente de la República revise el decreto, ¿no es cierto?, en que establece esta Comisión de la Desinformación y que además el presidente del Senado pueda recurrir ante el Tribunal Constitucional por inconstitucionalidad. Claro, pues son las dos cosas. Eso es lo que vendría ahora. Claro. ¿No? El proyecto de acuerdo lo que dice es que el presidente puede recurrir, si así lo estima necesario, al tribunal. Y esto es algo bien importante porque podríamos haber juntado firmas a algunos senadores y haber ido al tribunal a pedir, ¿no es cierto?, que se declarara inconstitucional el decreto. Pero la votación de hoy día, que además se trató de evitar por parte de algunos colegas, lo que hace es habilitar al presidente del Senado para que concurra a nombre de la corporación. Ese es el punto, ¿no? Y no hay un grupo D, va no la corporación no es un grupo D. ¿Y va a ir al Tribunal Constitucional? Sí, el presidente va a ir, el presidente Coloma va a ir. Este es un proyecto de acuerdo que reunió la mayoría requerida para presentarse, que son, el número es 26 firmas, concurrió con 27 y se aprobó con 18 votos a favor, 11 en contra, 3 abstenciones. 3 abstenciones que son interesantes porque es el senador Bianchi, pero además 2 senadores socialistas, el senador Fidel Espinosa y José Miguel Insulza. No son cualquier senador. Claro. Estos 3 senadores son importantes sin lugar a dudas. ¿Por qué creen ustedes que es inconstitucional este decreto? Básicamente porque estas materias están radicadas en el ámbito legislativo y el ámbito dentro del cual se puede mover el Ejecutivo está claramente estipulado en la Constitución y nunca podría haber ido más allá que lo que la Constitución permite. Hay ejemplos en el mundo de comisiones de esta naturaleza que se han discutido en el ámbito legislativo y han sido exitosas. Alemania es un gran ejemplo de aquello.
Y hay comisiones que se han dictado por decreto sin trámite legislativo, como una que se instauró por el presidente Trump en Estados Unidos y que tuvo que después echar pie atrás porque no cumplía el objetivo. Entonces, yo creo que un país que además tiende permanentemente a compararse con la OECD, bueno, miremos lo que hacen, ¿no es cierto?, países como la OECD, veamos cómo lo hacen bien. Nadie dice que no existan, sino que se hagan con la debida autonomía, independencia y que cumplan el rol que tienen que cumplir. Y aquí lo que está ocurriendo es que hay una comisión que determina el presidente de la República, que la dirigen 2 ministras de Estado, que nombran a sus 9 miembros y nada que decir de los 9 miembros que se han elegido, el Ejecutivo, y que puede hacer recomendaciones a estos ministros que además tienen incidencia en materias de comunicación. La vocera es un buen ejemplo. Entonces, nos parece que es algo muy delicado, que atenta contra un derecho fundamental, que es la libertad de expresión, y que es algo que en democracia uno tiene que defender. Y ese es nuestro alegato resumido, tratando de explicarlo. ¿Usted cree que hay riesgo a la censura, a que se viole la libertad de expresión con una comisión como esta? Yo creo que sí. Y por eso nos parecía que era importante que este tipo de temas se discutiera en sede legislativa. De hecho, hay un proyecto que nosotros presentamos contra las fake news, las mentiras, pero que no pretendía instalar ninguna comisión, sino que la idea de reparar ex post cuando hay una mentira. Y aquí es importante que estos debates se hagan en el órgano que corresponde, que es el órgano legislativo, como así lo establece la Constitución. Pasemos al tema de las pensiones, porque está muy caliente nuevamente el tema, porque es una de las reformas matrices de este gobierno y que algunos creen... Aquí estuvo la semana pasada, aquí mismo, sentada la ministra Janet Jara, y decía que tenía un optimismo, ¿cómo fue que utilizó la palabra? No dijo pesimismo, pero yo lo entendí así, y la gente lo habrá entendido cada uno en su casa. Moderado optimismo. La ministra no puede decir que está pesimista, pero no sería una mala señal. No, por eso, y es una interpretación libre, la mía y cada uno hace la suya, pero la noté un poco pesimista en cuanto a que se llegue a un acuerdo en la reforma. Hay aperturas de parte del gobierno y en la reforma presentada, ¿no es así?, que tiene que ver con las cuentas nacionales, quedan aparentemente ya fuera, el gobierno no quiere empujarlas. El 6% adicional aparentemente están abiertos ya en el gobierno a que sean 2 a cuentas de capitalización individual y 4 a solidaridad o reparto. ¿En qué va en definitiva esta? A ver, primero uno tiene que valorar el espacio de conversación que abrió el Ejecutivo. Fuimos invitados, todos los partidos políticos que tenemos representación en el Parlamento. Concurrimos a esa reunión junto a el senador Walker, que es el que integra la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en el Senado. El diputado Miguel Ángel Calixto no podía ir, estaba en su región, y fue la diputada Joana Pérez, y quien habla en calidad de presidenta de Demócratas. En esa reunión, que estaban todos los partidos excepto Evópoli, que se justificó, no pudo ir, hubo una buena disposición a revisar este tema, a tratar de construir un acuerdo que permita cumplir el objetivo, Matías, porque no se trata de hacer reformas por hacer. El objetivo de una reforma de pensiones es, en este caso, mejorar las pensiones que tenemos en Chile. Y se estableció que iba a haber una comisión técnica integrada por un representante de cada partido, que iba a tener un cronograma de trabajo donde se iban a ir abordando los distintos aspectos de la misma. Ya hubo una primera reunión, en representación nuestra fue una persona que cumple la doble calidad, ¿no?, técnica y política, que es el exdiputado Fuad Chahín. Y en esa reunión se discutió el tema de la industria. Ya hemos tenido una primera conversación después de la reunión. Nosotros hemos armado un equipo técnico además, más obviamente diputados y senadores y miembros de la directiva. ¿Cuál es el punto? El punto es que... Ese es un punto relevante que hay que volver, la organización de la industria. Eso tiene que ver con la separación de la industria. De hecho, la primera reunión fue el día de ayer, donde se abordó aquello. Ya hubo una apertura de parte del gobierno a que no sea necesariamente un órgano, un ente público, sino que se pueda licitar la administración, ¿no es cierto?, de los fondos. Hoy día, cuando uno mira el esquema del modelo actual, y está esto en un gráfico de las mismas presentaciones del Ejecutivo, tienes a la AFP, la administradora de fondos de pensión, haciendo todo. Todo. Recaudando, administrando, colocando, pagando, etcétera. A menos que se vaya, ¿no es cierto?, el pensionado al sistema de un seguro de renta vitalicia. Y el modelo que plantea el gobierno distingue y separa, ¿no es cierto?, la recaudación de la colocación de los fondos y el pago. El punto acá es
¿cuál es el más efectivo? Y ahí el gobierno ya en la reunión de ayer se abre a estudiar un modelo distinto como el que tiene la administradora de fondos de cesantía, que ha dado buen resultado, que ha tenido buen desarrollo en el tiempo. De hecho, se está licitando estos días, ¿no es cierto? Y se la estaría adjudicando otro ente. Entonces, ese es un tema. El otro tema es el famoso 6%. Y ahí cuando uno mira el proyecto, y esto es una presentación del Ejecutivo, cuando uno mira la presentación del Ejecutivo, sin modificaciones todavía, donde el 6% adicional, hoy día en Chile, ¿no es cierto?, cotizamos un 10% de la renta de los trabajadores, y hay un 6% adicional que no va a ser de los trabajadores, sino que va a ser del empleador. En teoría. Eso es lo que está encima de la mesa. En teoría, porque ¿no es cuando hay una nueva contratación va a ser más costo para el empleador y probablemente es el empleado el que va a terminar pagando más que el empleado, probablemente el consumidor. El consumidor. Va a subir el precio. Va a subir el precio de las cosas. Sí. Pero lo va a poner el empleador, ¿no es cierto?, independiente de a quién se le cargue después. Pero ese 6% en el proyecto original es absolutamente solidaridad, ¿ya? No va a las cuentas individuales de los trabajadores, sino que es solidario. ¿Y por qué me detengo acá? Porque hay 3 ejemplos en la presentación del gobierno de un trabajador, hombre-mujer, con un salario de 400.000 pesos, uno con 770.000 pesos y otro con 1 millón de pesos. Y cuando uno mira el ejercicio de lo que tiene hoy día ese trabajador en materia de pensión y cómo quedaría con la reforma 6% solidaridad, la tasa de reemplazo, vale decir, lo que hoy día tiene es un 67% de lo que está... La tasa de reemplazo es lo que la persona, una vez que se jubila, ¿cuánto consigue de lo que estaba ganando? Claro, ¿no es cierto? ¿Cuánto reemplaza su remuneración versus su pensión? Claro. Entonces, con esta reforma, esa persona que tenía 400.000 pesos, que tenía un 67%, pasa a casi el 100%. ¿Ya? O sea, va a quedar con una pensión de 392.000 pesos y no de 260 y algo. ¿Ok? Sí. Cuando nos vamos a un trabajador que hoy día gana 770.000 pesos y le ponemos la fórmula del gobierno del 6% de solidaridad, la tasa de reemplazo, que hoy día es de 44%, pasa a 60%. Y si nos vamos a un trabajador de 1 millón de pesos... Pero un segundo, ¿con qué presupuestos de rentabilidad? Déjame terminar esto y de ahí me voy a ir a eso. Sí. Porque va justo a la línea que creo que tenemos que analizar. Y te vas al de 1 millón de pesos y le decimos, ¿sabe qué? Con el 6% que vamos a solidarizar, usted de un 38% de tasa de reemplazo actual va a pasar al 50%. Y ahí uno dice, chuta, me están pidiendo que solidarice todo el 6% para aumentar un 10% mi pensión. Es como extraño, ¿no? ¿Para qué todo este esfuerzo si la verdad es que la ganancia que voy a tener es marginal? Y eso es 6% solidaridad completa. Y ahí viene la pregunta que tú te haces, que es la pregunta que nosotros venimos haciendo hace ya casi un año. Nosotros oficiamos en noviembre del año pasado al gobierno para que nos entregara las bases de cálculo, los números, las estimaciones. Todavía no tenemos nada. Y la pregunta es, ¿sobre qué rentabilidad estamos haciendo? ¿Cuánto va a rentar ese fondo? Porque antiguamente rentaban 10, 12, 8%, hoy día están con suerte en 2%. ¿Cuál es la estimación de rentabilidad que está haciendo el gobierno para asegurar este resultado? ¿Qué certeza hay? ¿Y qué responde cuando le preguntan a la ministra, por ejemplo? Yo le puedo compartir la copia del oficio en que me dijeron que eran datos sensibles y que vieran en la página web lo que había. Es que así no se trabaja en la reforma, porque no nos basta el informe financiero. Ya hoy día, financiar la PGU, producto del la nueva masa, ¿no es cierto?, de beneficiarios, no tiene financiamiento. Si vamos a subirla a 250.000 pesos sin ningún incentivo a que los trabajadores coticen, la verdad es que no solo vamos a aumentar la informalidad, sino que va a pasar algo que tú enunciaste antes, es que el empleador, la pyme, va a decir, ¿qué sentido tiene que yo haga todo un esfuerzo? Si me suben los impuestos, me aumentan la cotización, que es un impuesto al trabajo, y afuera de mi local comercial tengo comercio ambulante que no paga impuestos, no paga cotizaciones, no paga luz, no paga arriendo, no paga construcción, no paga nada. Entonces lo que estamos haciendo, si no tenemos buenos números, si no hay seriedad en la apuesta que hacemos en un tema que es necesario de resolver, es que vamos a generar
más incerteza y más Senadora informalidad. Rincón, ¿y cuáles serían a grandes rasgos los puntos, de todos los puntos que hemos hablado, que a ustedes como demócratas o sienten que están llegando o podrían llegar a un acuerdo? Por ejemplo, en la repartición del 6. Hay que recordar que en el gobierno del presidente Piñera, en ese periodo, se aprobó en la Cámara de Diputados un acuerdo del 3-3, que después en el Senado no se llegó a votar nunca, pero parecía bien encaminado eso. ¿Por ahí creen ustedes que puede ir? Es que vamos a volver al cuento de los fenicios. ¿Dónde están los números? Porque a lo mejor el 5 y 1 es la fórmula. A lo mejor el 6 es la fórmula. A lo mejor el 4-2 de los que habla la ministra es la fórmula. ¿Dónde están los números? Porque lo peor que nos puede pasar es que hagamos una reforma que en 10 años más no cumpla la expectativa. Hay algunos que creen también que el 6 ya es corto, que para estar a niveles OCDE habría que, de manera progresiva, no mañana, no 6, sino 10. Y a los más jóvenes, es decir, los que vayan a partir trabajando en un par de años más, de manera progresiva y creciente, llegar a poner el 10% de ahorro, porque si no, no nos va a alcanzar con el envejecimiento de la población del mundo y de Chile. Así es, y también hay que hacer la distinción, y lo conversábamos en la reunión con la ministra, entre los actuales pensionados y los futuros pensionados. Los actuales pensionados con la PGU de hoy, uno debiera decir ya, ok, hagamos el esfuerzo para llegar a los 250. Son 250 más. 250.000. Pero ¿ya? más, se adicionan, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que algunos es el piso que tienen, otros van adicionándolos, ¿ya? Pero eso para los actuales pensionados. Y en los que vengan, volvamos a la cifra que tenemos hoy día y vamos incrementándolo en la medida que vayamos contribuyendo al ahorro. Porque si no, lo que pasa, Matías, es que no hay un incentivo a la formalidad. Y entonces llegamos a estos acuerdos truchos en que le decimos al empleado, no me imponga por el máximo, impóngamelo por el mínimo. Eso lo vemos hoy. Eso se vive hoy. Eso, mucha gente no se lo y con cuenta esta uno. PGU mejorada, los incentivos van a ser mayores en la medida que no le pongamos exigencia de cotización. ¿Va a haber ¿Y por qué acuerdo lo digo? o no, Jimena Rincón? Antes de responderte, ¿por qué lo digo? Porque en Europa, cuando la persona accede a la pensión, tiene exigencias mínimas de cotización, de periodos de cotización. Y eso hoy día no está encima de la mesa. Bueno, ¿Va a haber acuerdo? El sistema antiguo chileno tenía eso. Lo tenía. Si tú no tenías 20 años, no tenías derecho a nada. No accedía a nada. Aunque hubieses tenido 19 años. Dependía 11 la meses. caja. No, pero, ¿o eran todos 20 por igual? Todos igual. Ah, todos por igual. Si no había 20 años de cotización, tú no tenías derecho. Lo que pasa es que habían diferencias de monto de cotización, de montos de pensión, de calidad, etcétera. ¿Va a haber Más de acuerdo 30 o casos. no? ¿Y cuáles son las posibilidades? espero- Porque el tiempo se acorta. Sí, yo espero que haya acuerdo. Creo que este tema tenemos por responsabilidad que resolverlo, pero necesitamos los datos encima de la mesa, las formas de calcularlo, las estimaciones que se han hecho y las proyecciones. Si no, esto va a ser un nuevo fracaso. ¿Y ve al gobierno con voluntad de entregar todo eso que dice? Cuando Bueno, conversó con la ministra. la ministra en la ¿entiende lo mismo que reunión usted? me dijo que iba a revisar el tema. La subsecretaria, a la que le tengo gran cariño, a ambas le tengo, la ministra fue subsecretaria mía cuando yo era ministra, la ministra Jara. A la subsecretaria Heidi Werner, con la que he trabajado muchas veces también, y yo espero que los datos lleguen, que los cálculos lleguen, que las estimaciones lleguen, porque esta es una reforma demasiado importante para nuestro país. Y el ministro Marcel, que es que siempre sabemos que los ministros de Hacienda son al final los que cortan bastante el queque, porque es el que tiene que proyectar a largo plazo las finanzas públicas. Bueno, los datos dependen del Ministerio de Hacienda, así que espero que los ponga encima de la mesa, porque esta es una discusión que tiene que ser transparente para la ciudadanía. ¿Y los plazos cuáles son? Lo fija el gobierno. Acuérdate que en estas materias, en materias sí. de impuestos, de pensiones, de salud, la potestad legislativa la tiene el Ejecutivo. Jimena Rincón. ¿Me queda un segundito, señor director? Sí, ¿no? ¿Me da un segundo? Sí, queda un segundito, porque yo quiero volver atrás al tema del rol de las... Hoy lo hacen todas las AFP, el separar roles. Le contaba hoy en la radio a mis compañeros que un señor se me acercó, un señor que trabajaba, no me dijo ni siquiera en qué AFP, me dice que a veces desde la política, decía él, que trabajaba en una oficina administrativa de una AFP, no valoran o no entienden, no llegan a dimensionar el nivel de la complejidad del labor del día a día, del pagar, del discriminar lo que hay que pagar aquí, lo que hay que pagar allá, del recoger las platas en todo Chile, pagar pensiones. Es decir, que hay un trabajo que es brutalmente complejo administrativamente hablando. Y me decía él, si cada FP tiene un enorme costo en esto, a lo mejor se puede rebajar con competencia, no lo sé, pero es muy arduo y es muy difícil y muy detallado, con muchas cositas chicas que agregarle. ¿Será capaz una gran institución hacerla del
X millones de chilenos, todos de una? ¿Se podrá? ¿No estaremos mintiéndonos a nosotros mismos? Yo me quedé para adentro, él era experto. Bueno, yo creo que lo que te decía ese ciudadano es algo de sentido común, ¿no? Porque crear un ente para esto no es gratis. Significa recursos. Recursos que el país tiene que evaluar cómo los invierte y dónde los invierte. Entonces, por eso es tan importante que en la reunión del día de ayer el gobierno se haya abierto a que no necesariamente tenga que ser un ente público el que haga esto. ¿Por qué? Porque equivocarse en este tipo de cosas tiene un alto costo. ¿Y quién lo paga? No lo paga el funcionario de gobierno que se equivoca o el parlamentario que vota a favor. Lo paga la ciudadanía y lo paga muy caro. ¿Y podría, usted cree que hay una licitación para esto y que lo haga una bueno, empresa como Previred, por ejemplo, que existe hoy día? Sí, ayer fue parte de la conversación. Existe la AFC que administra el seguro de cesantía. ¿Qué economías de escala está estudiado eso? Se estudió en bajar los economías de escala es que bajan los costos si es que una sola empresa que sea muy competente lo haga todo por un volumen más grande. Bueno, debiera verlo, ¿no? Por lógica matemática. Sí. El tema es que lo haga bien y que tenga expertise para hacerlo. Y eso es lo que está en juego. Invertir fondos para que renten no es una tarea que pueda hacer cualquiera. No. Y si algo quedó comprobado con el proyecto de ley del retiro de fondos es que la plata estaba, que la plata había rentado y que la plata era del ahorrante. Y se pagó en el plazo que la ley establecía. Sí, y que además los deudores de pensiones de alimentos, y esa fue una indicación nuestra, tuvieron que pagar la deuda que tenían. Jimena Rincón, senadora de Demócratas, muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias a ustedes. Está muy bien. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública y de inmediato revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento habla de este tema que fue ultra importante con los fríos que estaba viendo. Debiese caer más nieve, así viene el nuevo sistema frontal frío en la región metropolitana. ¿De qué se trata? Revise los detalles en 24horas.cl. Y a propósito de eso, justamente revisamos el tiempo. A ver, veamos qué dice el termómetro a esta hora en la región metropolitana. Dice que hay 12 grados y el cielo está nublado. Y el pronóstico para mañana y pasado es el siguiente. Tendremos mañana jueves cielo nublado y una máxima probable de 17 grados, idéntico a lo que debiera ocurrir el día viernes. No asoman en la metropolitana lluvias por ahora. Vamos a otras dos regiones y de otras dos localidades. Mire, Mejillones en la región de Antofagasta estará nublado, con una máxima probable de 19 grados, en tanto Castro, en la isla grande de Chiloé, mañana sí, en la región de los lagos, sí tendrá agua. Lluvias mañana, con 12 grados de máxima probable. Clásico de clásicos, este miércoles, cumplió 76 años Brian May, guitarrista, cofundador, compositor de Queen, además de destacado astrofísico, es un científico de aquellos, activista de los derechos animales, estilo completo, diverso, amplio, un renacentista, podría decir lo que es, ¿no? Brian May. El músico tiene 2 álbumes de estudio como solista, más numerosas colaboraciones, y desde 2011 recorre el mundo como Queen más Adam Lambert, tocando en vivo el catálogo de la banda inglesa. Brian May compuso muchos de los temas de Queen, como We Will Rock You, que escuchamos de fondo, canción que hemos estado escuchando, y May es considerado uno de los guitarristas más importantes y originales de la música popular. En 2003 y 2011, la revista Rolling Stone lo ubicó en el puesto 26 de su lista de los guitarristas más grandes de todos los tiempos. Con Queen, con Brian May en su celebración de cumpleaños, despedimos Vía Pública hoy. Que tengan muy buenas noches, abríguense y gracias por venir. Big disgrace, waving your banner all over the place.